¿Qué pasaría si heredas una maldición donde si besas a alguien en la boca te conviertes en un perro? Pues esta es la historia de Henna, que viene de una familia donde todos tienen una maldición. Hasta ahora no ha besado a nadie, y debido a eso no ha podido tener una relación amorosa duradera. Ella es profesora de colegio y tiene dos colegas muy populares. Él es el profesor Soo-won, que es muy distante con ella. Henna cree que ella no le cae a él, y el otro colega es el profesor Bo-gyum, que es muy amable, y ella tiene cierto interés en él. Esa noche se encuentran para una cena de colegas, y sale el tema de gatos y perros, donde Bo-gyum dice que ama a los perros. Y eso es música para los oídos de Henna, y cabe mencionar que Soo-won y Bo-gyum se tienen mucha confianza. Mientras comen, Henna, ya un poco ebria, se entera que su ex se ha casado con su ex mejor amiga y comienza a tomar un poco más. A lo que su amiga le pregunta a Bo-gyum qué tipo de mujeres le gustan, y él dice que sale con las que gustan primero de él y le piden salir. Así que Henna ya sabe lo que debe hacer y va a eso. Y, algo tímida pero decidida, confiesa que le gusta. Se acerca a él y le da un beso. Pero Bo-gyum aparece interrumpiéndolos. Y ahí ella se da cuenta de a quien besó realmente fue a Soo-won, quien estaba usando la casaca de su amigo. Ella se disculpa y sale huyendo, y es que solo le queda un minuto antes de convertirse en un perrito. Y así debe irse a su casa donde vive con Yuna, su hermana mayor, y Woo-taek, el amigo de su hermana, que es veterinario. Y la reconocen y dejan en claro que ella regresará a la normalidad a las 6 de la mañana, pero a la medianoche regresa a ser un perrito, y así por 100 días. Y si no rompe la maldición, que es cuando la otra persona la besa en su forma de perro, pues se quedará como perro para siempre. Henna despierta al día siguiente y está preparada para presentar su carta de renuncia, porque no quiere encontrarse con Soo-won. Pero ir al colegio es algo que debe hacer, y el primero en acercarse esa mañana es Bo-gyum, quien le dice que guardará el secreto. Y ella le dice que fue un error y que estaba ebria, y que no hubo sentimientos de por medio. Y él le recomienda ir a disculparse con Soo-won, y que no está molesto, pero sí algo incómodo. Henna va a disculparse y él acepta las disculpas, y le dice que hará como que nada pasó. Y al irse, ella le pregunta si de casualidad le gustan los perros. Él no llega a responder, y ella le dice que se siente culpable, así que lo invita a cenar esa noche. Pero él nada que acepta. Pasan los días y ella aparece frente a él a cada rato, ya sea para limpiarle su escritorio, ofrecerle crema hidratante o para recomendarle que coma un poco más. Y siempre está presente su invitación de ir a cenar y tomar juntos. Pero él sigue ignorándola, hasta que, cuando parecía resignada, recibe un mensaje de texto de Soo-won, diciéndole que está libre esa noche, y le avisa a su hermana que esa noche es la noche. Ya en la cena, Henna insiste en que tomen soju, pero él dice que no bebe eso porque se emborracha muy rápido, y cuando va a contestar una llamada, ella sigue el consejo de su hermana de emborracharlo a como dé lugar, y echa todo el soju en su vaso de cerveza. Eso comienza a hacer efecto y está ebrio pero consciente, y cuando conversan, ella aprovecha en preguntarle por qué la odia. Y él lo niega, pero ella le cuenta que hace un tiempo, en 2 ocasiones que fueron a comprar, él siempre terminaba desapareciendo, como si no quisiera estar a su lado. Y cuando él va a decirle la razón, se arrepiente y solo dice que no la odia. Y agrega que le gusta ese animal por el que ella le preguntó antes. Y es que ese día él entendió cangrejos en lugar de perros. Así que le comenta que esos animales son deliciosos. De repente, le avisan a Henna que faltan 5 minutos para las 12, y sale, y desde ahí llama a Soo-won pidiéndole que salga un ratito, pero por el ruido no llega a escucharla. Y ya es muy tarde para Henna, quien ya se convirtió en un perrito. Y ve a Soo-won salir y se acerca a él. Y Soo-won la carga y la besa, convirtiéndola. Pero todo esto es su imaginación.
porque en realidad, cuando Suwon la ve acercarse, se pone nervioso y se muestra aterrado cuando el perro se le acerca. Y es que Suwon le teme demasiado, pero demasiado a los perros. Y al verlo así asustado, ella quiere parecer tierna, pero es peor. En ese momento aparece Bo-gyeom y le pregunta por qué anda ahí trepado, y Suwon le dice que es por esa rata. Y Bo-gyeom la ve y al toque la carga con cariño, y aparece la hermana actuando como si se le hubiera escapado el perrito y se van. Después del susto, Suwon se pregunta dónde está Hina y la llama. La hermana decide no responder y manda un mensaje diciendo que tuvo una urgencia. A la mañana siguiente, Hina les asegura a sus amigos que a la próxima logrará su cometido. Pero ellos no le tienen mucha fe porque le recomiendan que mejor sea su novia y así lo besa de noche en su casa mientras duerme. Pero ella responde que no porque quien le gusta es Bo-gyeom. Por otro lado, Suwon está más preocupado en saber si Hina lo vio cuando estaba asustado por el perrito y por eso se fue. Suwon llega al colegio y cuando se encuentra con Hina, ella le explica que se fue porque su hermana la llamó de repente. Y cuando le va a pagar lo de la cena, él le dice que se lo dé a Bo-gyeom porque fue él el que pagó. Y ella le pide que la ayude a acercarse a él. Suwon primero duda, pero luego le dice que irá a cenar esa noche con él, así que ella puede unirse. Al final, terminan encontrándose en un cuarto de escape y con otra profesora. Y juntos comienzan ahí a resolver las pistas. En una, Bo-gyeom le pide a Suwon que lo cargue, pero no quiere. La profe se ofrece para que él la cargue y nada. Pero con Hina, sí, al toque acepta. Al terminar, Hina le pide a Suwon que vaya a tomar con ellos, pero él le dice que está cansado. Pero ella insiste varias veces y lo harta un poco, hasta que le dice que escuchó cuando él dijo que se sentía incómodo cuando estaba con ella, y que quiere saber al menos la razón de eso. Y él, al no decir nada, ella se va. Pero él va a detenerla y justo aparece una señora con un perro y él se va. Ella también se va a tomar su bus y cuando le mandan una foto y ve que hay 3 vasos y piensa que Suwon realmente odia tenerla alrededor, pero ahí está Suwon, quien duda si llamarla o no. Cuando Hina llega a su casa, conversando descubren por qué Suwon huye de ella. Y es que en todas las ocasiones que estuvo a su lado, siempre hubo perros a su alrededor que querían acercarse a ella. Y como él le teme mucho, pues ya tiene su respuesta. Al día siguiente, Hina llama la atención a unos chicos que fuman cerca del colegio. Pero son de esos matoncitos irrespetuosos y la intimidan. Pero aparece Suwon para defenderla. Pero ella realmente se asustó. Y se va así después de agradecerle. Más tarde, Suwon se acerca a preguntarle si está bien, y ella le dice que estuvo asustada antes pero ahora ya no, y que se sintió patética por temerle a esos estudiantes, y él le dice que le entiende y que no debería sentirse así. Hina aprovecha en disculparse por enojarse la noche anterior, y él se apresura en decirle que parece que hay algo que hace que se vea como que la evita, y recuerda para sí mismo cuando de estudiante lo intimidaron y había un perro en ese momento. Hina lo saca del recuerdo y le dice que no se preocupe, que si todavía no puede contarlo, está bien, que todos tenemos algo que guardamos, y Suwon le agradece por comprenderlo, y que se esforzará en ser un mejor puente entre ella y Bo-gyeom. Bo-gyeom es profesor de historia, y una de sus alumnas le pregunta a qué momento de la historia regresaría y qué cambiaría. Él responde que a 1592, porque algo comenzó ahí. Y ese año, las vidas pasadas de Suwon, Hina y Yuna están presentes. Los 3 huyen hacia un precipicio. Suwon logra vencer a los guardias, pero luego amenaza a Yuna. Por la noche, los matones se cruzan en una tienda con Cho-yul, el chico que reveló los nombres a Suwon. Y al ser llevados a la comisaría, él llama a Hina como su tutora. Y ella aparece a defenderlo de las acusaciones de la madre del matón, que luego se va contra ella a decirle que como profesora no educa bien a sus alumnos. Pero Hina responde que es trabajo de los profesores y de los padres también educar, y que su hijo la atacó temprano y que puede denunciarlo, así que es mejor llegar a un acuerdo. Y así se van de la comisaría,
y ella le pregunta por qué no llamó a sus padres, y Choyul le dice que ellos viven en Australia y que vive con su tío, pero que hubiera sido peor si los llamaba. Y al verla ahora, ella se despide de inmediato y se va corriendo. Y Choyul le sigue para acompañarla, y ella del susto suelta su celular y cae. Y él insiste en ayudarla, pero ella solo quiere irse. Ella busca dónde esconderse y aparece de nuevo Choyul, y es testigo del momento en que ella se convierte en perro. Y se desmaya, y cuando reacciona, la persigue, la atrapa y se pregunta cómo es que su profesora se pudo convertir en un perrito. Y él mismo se convence que alucinó, pero al ver la ropa de la profesora está seguro de lo que vio. Así que la lleva a su casa y con mucha delicadeza la deja en su cama para luego llevarle agua y llenarla de preguntas, y preocuparse por ella porque cree que se quedará como un perro para siempre. Esa noche, Choyul decide dejarle en su cama para que duerma, y cuando él se queda dormido, ella busca la forma de salir del cuarto, pero no puede, así que solo le queda dormir. Se convierte en la mañana, y escucha ruidos afuera, y ella intenta cambiarse y salir sin hacer ruido. Y cuando el tío, que es Soo-won, abre la puerta, la ve poniéndose sus medias y se miran desconcertados. Los ojitos llorosos de Soo-won piden una explicación de qué hace ella ahí. En eso despierta Choyul diciendo que ella ya regresó y lo llama tío. Y Soo-won, perdiendo la paciencia, pide que le digan que qué está pasando. Hana pide que no diga nada sobre que se convierte en perro y comienza a explicar que la noche anterior fue a la comisaría porque otros chicos atacaron a Yul, y el hecho de que haya llamado antes a su profesora que a él, que es su tío, ofende un poco a Soo-won. Y Hana sigue contándole que lo llevó de regreso a su casa, pero como había tomado, de la nada sintió que se le subió el alcohol y se quedó dormida. Y Yul agrega que no sabía dónde vivía la profesora y por eso la llevó a su cuarto. Y ambos, en complicidad, arman la historia de que Yul durmió en la sala, pero que quizás como sonámbulo regresó a su habitación, y a Soo-won no le queda más que creerles. Mientras tanto, afuera, una profesora espera a Soo-won y lo ve salir con Hana. Soo-won le está pidiendo que guarde el secreto de que Yul es su sobrino, y se disculpa por haber pensado mal hace un rato, y le recomienda dejar de beber. Después de esto, Hana se va y él regresa a prepararle el desayuno a su sobrino, que le dice que le gustaría tener un perrito, pero sabe que no puede porque él les tiene miedo. Aún así intenta convencerlo, pero no lo logra. Camino al colegio, Yuna le entrega a Hana un llavero de un perrito para que se lo dé a Soo-won, a ver si así se le quita un poquito el miedo por los perros. Hana, incrédula de que Soo-won lo vaya a usar, está viendo el llavero y aparece Bo-kyung, y le dice que el perrito del llavero se parece a ella, y se van conversando. Y desde atrás los ve Soo-won, quien es atajado por la profesora que lo fue a buscar, y ella comienza a preguntarle si tiene novia, y él responde que no, y ella agrega que entonces podrían ser cercanos. Y qué mejor que contarse secretos, y le dice uno, pero él no entiende nada de lo que ha pasado ahí. Un profesor llega con su perrito a la sala de profesores, y cuando Soo-won lo ve, se asusta demasiado, y para ayudarlo, Hana finge que es alérgica al pelo de perro, y eso desvía la atención que había sobre Soo-won. Las clases comenzaron y el profesor le pide a Soo-won que por favor le dé su comidita a su perro, y él busca la manera de hacerlo sin que el perro se le acerque. Pero ya sabemos cómo reacciona un perro al escuchar comida sobre su plato. Así que para evitarle un gran susto, Hana empuja bruscamente a Soo-won y sale disculpándose y se va. Hana le explica a Yul todo el asunto de convertirse en perro y él le dice que a la próxima le avise porque le gustaría volver a verla como perrito, y le entrega comidita para perros y se va corriendo. Más tarde, Bo-kyung anda con el perrito y no se le escapa, lo suelta. Y el perrito va directo a Soo-won, pero Hana aparece de nuevo para ayudarlo a esquivar al perro. Parece que Soo-won se va dando cuenta de que esas apariciones no son casualidad. Y al ratito, Hana se entera de que el perrito ya se fue, y pasa por el salón de Soo-won, y como si estuviera hablando por teléfono con alguien, pasa diciendo que el perro ya se fue, y Soo-won ahora luce más calmado. La profesora enamorada de Soo-won le dice a Hana que algo pasó el fin de semana porque la vio con él saliendo de su casa,
Y Hena, para dejar las cosas claras, explica que hubo una situación, pero que no pasó lo que ella piensa, y agrega que no tiene sentimientos por Suwon. Esa tarde, por desgracia, el perro regresa y Hena va a buscar a Suwon para avisarle, pero él ya está tranquilo en la sala de profesores comiendo su galleta, cuando de repente se encuentra cara a cara con el perro, y por su mala suerte lo encuentran sus colegas, quienes se dan cuenta que le tiene miedo a los perros. Pero Hena aparece para tomar al perro y decirle que seguro está revisando las goteras, y Suwon le sigue la corriente. Suwon, más tranquilo, se queda mirando a Hena y recuerda el primer día de ella como profesora. Él se quedó embobado mirándola. Y esa no fue la única ocasión. Hubo muchas otras. Esa noche, Bo-gyeom ve a Hena en una pastelería y llama a Suwon para decirle que no se olvide de comprar el postre que le prometió. Y esto hace que ellos dos se encuentren, de casualidad, en la pastelería. Ella le cuenta que no se decide cuál comprar porque no puede comer chocolate por la noche. Ya saben por qué se convierte en perrito. Y Suwon compra todos esos por los que ella anda indecisa y la deja toda triste. Mientras se van caminando, él le agradece por salvarlo del perro durante todo el día. Y ella comenta que esperaba que no se diera cuenta que ya había notado que él le temía a los perros. Y Suwon le dice que pensará que es un raro, pero ella le contesta que nada que ver, que ella le gana haciendo cosas vergonzosas, como besarlo o despertar en casa de su alumno, y que ninguno de los dos son raros, solo que así son. Y mientras él se le queda mirando, Hena cuelga el llavero de perrito en su maletín y le dice que lo ayudará un poco a vencer su miedo. Antes de separarse, Suwon le da casi todos los postres que compró como forma de agradecimiento, y eso la pone muy feliz. Mientras tanto, Suwon ha ido a dejarle el postre a Bo-gyeom, y mientras toman té, Suwon comenta que esas tacitas parecen ser muy antiguas, y todo misterioso le contesta que no se imagina lo antiguas que son. Y al día siguiente, Bo-gyeom entra a un cuarto en la escuela donde tiene guardadas muchas antigüedades, entre ellas un cofre que guarda una bufanda, que en el pasado la usó una mujer. En el colegio, dos profesores van a casarse y planean comprar un regalo grupal. Deciden que vayan Bo-gyeom y Hena, pero Suwon le recuerda a su amigo que tiene trabajo pendiente, el más celoso. Por lo que terminan yendo Hena y Suwon. Él está más que a gusto con ella, y se ven tan lindos que hasta creen que de verdad son pareja. Pero hay alguien que los ha visto. Es la profesora de inglés y les pregunta que qué hacen juntos, y Hena responde que comprando un regalo, y la profesora ya los escuchó antes decir que irían juntos en auto a la boda, no en el bus que están dando, y por eso la profesora dice que irá en auto y que si quieren unirse. Y Suwon le agradece pero declina la oferta. Y por la presión del momento, Hena le dice que irá con ella, dejando al pobre Suwon en la nada. El fin de semana llega y Hena quiere verse bonita porque sabe que Bo-gyeom irá con ellos también en el auto. Pero hay un cambio. Ella cancela a última hora y se encuentra con Suwon. Y ella al verlo le dice que se ve muy bien usando ese traje. En eso, Suwon ve que la profesora de inglés se está acercando y él se cubre con Hena con el paraguas que lleva y se acerca mucho. ¿Y cómo convenció Suwon a Hena para que vaya con él? Pues le dijo que Bo-gyeom solía dormir hasta tarde y quizás iba a llegar una media hora tarde a la boda y que si igual quiere ir con Bo-gyeom, normal. Es así que Hena le dice que mejor irá con él. Pero lo que no sabe ella es que Suwon es nuevo manejando. Y eso le dice a su sobrino, pero él responde que aún le quedan algunas horas para practicar y tener más confianza a la hora de manejar. Y comienza a ver videos con consejos de cómo verse genial a la hora de manejar. Llega el día y él se toma su tiempo para elegir su traje. Y de tan lindo que estaba el día, comienza a llover. Pero ya está en camino. Hasta que llama a Yul
Y al escuchar la voz de Ena, le dice gritando que salga de ahí porque su tío recién ha sacado su licencia hace 3 meses y que nunca ha manejado en una vía rápida. Esto distrae a Suwon, que termina tomando otro camino, y Ena luce preocupada y algo asustada. Y llegan al destino después de haberse desviado como 2 veces. Al llegar, ambos lucen asustados y aliviados, y él se disculpa, pero ella le dice que no se preocupe, y comienzan a correr agarrados de la mano para llegar a tiempo a la ceremonia. Y para sorpresa de todos, quien canta en la ceremonia es Suwon, y Ena queda cautivada. Pasan a comer y el novio le sugiere que ya que están ahí, visiten la playa, y le pide a Suwon que recoja una decoración y lo ponga en su carro. Él acepta, pero se le acerca la profesora que está enamorada de él y que recién ha llegado a la boda, que la lleve a la estación, y bueno, él amablemente le dice que vayan rápido porque él quiere regresar para ir a la playa. Y lleva de camino y Bogyeom le dice que le dijeron que se fue con la profesora y que no se preocupe, que él llevará de regreso a Ena. Y bueno, a Suwon no le queda más que decirle a la profesora que la llevará a Seúl, pero ya sabemos cómo maneja. Mientras tanto, Bogyeom se queda conversando un rato con Ena mientras ven el atardecer. Y cuando la ve caminar, recuerda imágenes de su vida pasada, donde ella llora ante el cuerpo sin vida de Suwon, diciendo que ella se irá alejando así como él lo hizo en el pasado. Llegan todos a Seúl y Ena está en su casa viendo las fotos y recibe un mensaje de Suwon preguntándole si llegó bien, y se disculpa por no traerla de regreso. Y ella de impulso ya le iba a reclamar, pero cambia lo escrito y pone que no se preocupe, que todo está bien. Y luego su hermana llega y le comenta que ella cree que el sobrino de Suwon podría ayudarla a romper la maldición. Ena no luce muy convencida, pero Yuna y su amigo van a ver si Yul es de confianza. Y mientras lo invitan a comer, ella le cuenta a medias la historia sobre la maldición. Y a la mañana siguiente, Ena decide contarle todo lo que pasó con su tío y le pide que la deje entrar cuando su tío esté durmiendo. Yul le dice que lo harán esa noche y le pregunta que si tiene que pasar por eso en cada relación que tenga, y ella le responde que sí. Y entonces Yul le dice que mejor comience a salir con su tío, o que acaso no le gusta. Y ella, algo nerviosa, le dice que a nadie le gustaría salir con alguien como ella, pero Yul le dice que para él está bien y que además es linda. Esa noche, Yul va de rato en rato a ver si su tío ya está durmiendo, pero justo esa noche tiene trabajo. Y después de un rato, Yul sale y ve a Ena y sus amigos y los hace entrar porque Suwon finalmente se durmió. Dejan a Ena en la cama y ella misma se dice que no debe ponerse nerviosa y se queda mirándolo mientras piensa que su corazón está latiendo fuerte y que seguro es por la maldición. Y lentamente va acercándose y lo besa. Pero algo pasa porque ella sigue como perro y así que vuelve a intentar, pero en ese momento Suwon se despierta gritando al verla y ella sale huyendo mientras Yul lo distrae diciéndole que seguro tuvo una pesadilla. Eso da tiempo a que los amigos salgan con Ena. A la mañana siguiente, Ena entra preocupada porque lo del beso no funcionó y se dice que quizás esa medianoche ya no se convertirá, pero lo hace. Así que Yuna le dice que le preguntará a su madre disimuladamente, porque si lo hacen directo, sabe que es capaz de eliminar a Ena. Así que, al día siguiente, Yuna le dice que no funcionó porque la otra persona debe estar consciente a la hora del beso, y que mejor le digan a Suwon que lo va a ayudar a vencer su miedo a los perros. Pero ella se imagina que él le dirá que entonces lo considera un raro, y que mejor no sean amigos. Y ella no quiere arriesgarse a que pase eso. Pasan algunos días y se encuentran esperando en el paradero, y ella aprovecha en preguntarle cómo comenzó su miedo a los perros. Y él le responde que fue cuando tenía 10 años, y que siente un poco de celos de ella porque cuando algo le da miedo es capaz de expresarlo. En cambio, él no. Siente que él se desmorona. Y esa noche, cuando Ena conversa con su hermana, le dice que realmente quiere ayudar a Suwon a vencer su miedo
y que antes era por la maldición, pero ahora lo quiere hacer por él. Y el día siguiente, Hena va decidida a decirle que quiere ayudarlo a perder el miedo a los perros. Y él le pregunta si tiene alguna idea de cómo hacerlo. Y ella le dice que mejor deberían hacerlo fuera del colegio, y le propone salir al día siguiente. Él acepta. Se ven al día siguiente y Hena lo lleva a la veterinaria donde hay un perrito. Soo-won ni lo quiere mirar, pero permanece unos 5 segundos a su lado. Es un logro para él. Luego van por el parque y le va explicando el carácter de algunos perros. Y le pregunta si acaso está yendo muy rápido. Y él le dice que no, pero justo se acerca un perro directo a él. Y sus ojos se hacen agüita porque recuerda que siendo pequeño, un Doberman se le acercó de la misma forma. Y Hena, al darse cuenta, los cubre a ambos con su abrigo y le dice que se imagine que están en su casa. Un sitio a salvo para los dos. Una casa de ellos dos. Soo-won, ya en su casa, recuerda lo que pasó mientras ve el llavero de perrito que le dio Hena y le manda un mensaje agradeciéndole. Pero antes, ella ha recibido un mensaje de Bo-gyeom con una foto de un perrito muy parecido a ella, y su hermana comienza a reclamarle si acaso él también sabe su secreto, y que es una imprudente. Pero Hena, perrito, dice que no. Todo para que al ratito llegue el mensaje completo donde le dice que ese perrito está haciendo pucheros, y que si ella luce así también cuando se molesta. Y sus amigos comienzan a decir que está coqueteando con ella. El colegio acaba de ganar un concurso sobre la lucha contra el bullying y dentro del grupo que mandó el video para ese concurso está una niña actriz que estudia en ese colegio. Y cuando se acercan a pedirle a Soo-won y a Bo-gyeom que participen en el video para YouTube que van a hacer y Soo-won se niega, está atento a una de las chicas de ese grupo que no luce para nada cómoda. Ese video era para escoger el tipo ideal de los profesores y Hena está muy atenta al resultado de Soo-won y luce decepcionada cuando gana la profesora de inglés. Mientras que Soo-won le pregunta a su sobrino si conoce a Ji-won y él le dice que no y le cambia de tema preguntándole por qué no escogió a Hena y cuando Soo-won ve el video también se sorprende de que haya ganado la profesora de inglés. Al día siguiente, Hena luce un poco molesta, celosa, con Soo-won y él se da cuenta. Tanto así que le causa un poco de gracia la reacción de Hena de mandarlo con la profesora de inglés. Soo-won va pasando y escucha bulla. Entra al salón y encuentra al grupito de antes y ve a Ji-won con su cabeza llena de leche. Sus compañeros comienzan a decir que estaban grabando un video contra el bullying y él pide que le muestren el video. Pero cuando se niegan, se acerca a preguntarle a Ji-won si es cierto lo que dicen. Ella, con miedo, dice que sí. Soo-won está casi seguro de lo que pasa ahí y le pide a la profesora de inglés conversar un momento. Le pide que por favor esté atenta a ese grupo y que espera a estarse equivocando. Y al ratito, la profesora regresa y le dice que habló con Ji-won y le dijo que solo estaban grabando un video. Y Soo-won, un poco enojado, le dice que debió pedirle ver el video y que él intentará conversar con ella. Pero el director le dice que no debería meterse en asuntos de los alumnos de la profesora y él se va frustrado. Bo-gyeom conversa con él y le dice que para esos casos deben de tener pruebas y que deben seguir un protocolo. Pero Soo-won enojado dice que mientras tanto, ¿qué hacen? ¿Esperan? Hena ve al profesor de educación física entregarle unas llaves a Ji-won y le pregunta por qué. Él le dice que ella le pidió porque quería ordenar los equipos para tener puntos extras. Y cuando sale, escucha a ese grupito decir algo raro sobre una caída y se va pero sospecha de algo. Las del grupo están esperando que Ji-won salga, pero ella se ha escondido en el gimnasio y hasta la noche se queda. Y sus agresores siguen amenazándola en sus llamadas, diciéndole que cuando la vean será carne muerta. En ese momento, entran Soo-won y Hena y conversan con ella. Y Ji-won les cuenta que todo comenzó cuando comentaron que ella actuaba mejor que la líder, que es la actriz, y que se siente siempre vigilada por ella. Soo-won le agradece por contarles y la calma diciendo que la ayudarán.
Al día siguiente, el director presenta el video que hicieron los chicos y se ven imágenes de la leche. Y al terminar, el director le dice a Suwon que hay que confiar en lo que decían, que no hubo ninguna víctima ahí y que la acusada está preocupada de que piensen eso de ella. Y Hena dice que eso no es cierto y que deberían poder encontrar un video de alguno de los ataques a Ji-won en su celular. El director agrega que ya separaron el club donde estaban los chicos y que ya no debería haber problemas, pero Suwon dice que no está bien y que la víctima se seguirá sintiendo ansiosa. El director responde que es difícil restaurar la reputación de un colegio donde hay un caso de bullying y Suwon pregunta ¿qué es eso si se compara con las cicatrices emocionales que deja? Hena va a buscar a Suwon y le dice que prometieron a Ji-won ayudarla, pero que no les está saliendo bien y que está segura que todos quieren darle solución a este caso. Y con lágrimas en los ojos, Suwon le dice que cuando ve a Ji-won, se ve a él mismo reflejado. Él también sufrió de estos ataques en el colegio y veía como algunos eran testigos pero decidían no decir nada. Un día estuvo tan golpeado que le pidió disculpas a Yul por no poder cargarlo. Hena le dice que si tiene ganas de llorar, que lo haga, y se va para darle privacidad, pero él sujeta su mano y le pide quedarse así un momento. Ella se acerca a consolarlo mientras él llora. Hena junto a su hermana tienen un plan, y es que Hena perrito le quita el celular y huye, y a la mañana siguiente Hena le entrega un USB al director con videos del maltrato, mientras que Suwon le ayuda a preguntar a la bully si ha estado hostigando a Ji-won, y al negarlo, él le dice que espera que reflexione y que se disculpe sinceramente con Ji-won. El director sigue poniendo pretextos y cree que es innecesario reunir al comité, mientras que la bully ya se ha enterado que han visto los videos y al parecer perderá el trabajo que tenía para una película y está pensando en cómo zafar del problema y se le ocurre que puede inventar una relación entre un profesor con una estudiante. Menos mal, eso lo escucha Hena y está preparando un plan. Esa noche, la bully llama a Suwon pidiéndole encontrarse en ese momento, porque tiene algo importante que decirle. Él le dice que se lo puede decir en el colegio al día siguiente, pero ella insiste. Mientras que Hena está escondida en una cajita viendo a algunos del grupo bully y escucha que la bully dice el lugar de encuentro con Suwon y les recuerda que deben grabar todo y que usará eso para acusarlo de acoso. Yuna y Utek están revisando el video y descubren cuál es el plan e intentan llamar a Suwon, pero no contesta. Así que llaman a Yul y cuando va a buscar a su tío ya no está. Y él también se unirá al plan para salvar a Suwon. Llegan y reconocen el auto de Suwon y se dividen para buscarlo. Y Hena perrito la tiene fácil porque está olfateando. Por otro lado, la bully pregunta por el perrito y es que en la llamada una mencionó que había un cachorrito. La bully ya sabe que es el mismo perro que se llevó su celular. En ese momento, llega Suwon y la bully comienza a decirle que no debería arruinar la vida de sus estudiantes y comienza a llorar. Y se apoya sobre él. Pero eso ya lo está grabando Hena y comienza a ladrar y alerta a todos. Y comienzan a seguir a Hena perrito, pero son detenidos por Yul. Y solo queda la bully siguiendo a Hena perrito. Y se interna en el parque y aparece Bo-gyeom de repente asustándola. Y este le pregunta ¿qué hace una estrella tan tarde ahí? Y ella, al decirle que se iba a encontrar con alguien pero se perdió, él le responde si acaso ese alguien era Suwon, y agrega que es una irrespetuosa y manipuladora con sus profesores, y agarra un palo y pregunta si debería castigarla, y se lo lanza para asustarla, y le pregunta qué se siente pasar de ser bully a víctima. Y ella sale corriendo, pero choca con él nuevamente, y asustada, huye de nuevo. Yul le inventa un cuento para justificar cómo se enteraron que iban a tenderle una trampa. Los estudiantes involucrados ya están siendo castigados y se nota que Ji-won se siente tranquila y agradecida con Hena y Suwon. Suwon le aclara a Hena que nunca escogió a la profesora de inglés y que Bo-gyeom la escogió a ella como primera opción, así que creyó que no deberían escoger a la misma persona y por eso salió todo así. Y ella le pregunta si acaso le está aclarando eso porque él salió en segundo lugar en su ranking, pero lo hace por molestarlo. Más tarde, le hacen recordar a Hena que el paseo de estudiantes está a una semana,
y corre a pedirle a Yul que le ayude. Y él va a pedirle permiso a su tío para llevar a su casa a la perrita de su amigo que se está mudando. Y Soo-won termina aceptando. Así que dejan a Henna perrito esa noche, pero no tiene éxito. Y sale a escondidas de la casa esa mañana, pero justo sale Soo-won y la confunde con Yul. Y le pregunta a dónde va tan temprano y que le comenzará a dar leche para que crezca. Luego sale Yul verdadero y Soo-won queda como que confundido. Esa tarde, Henna almuerza con Soo-won y él le dice que lo ayudó con lo de Ji-won y con lo de vencer su miedo a los perros, pero cree que ese almuerzo no es suficiente para pagarle. Ella responde que está bien y aprovecha en preguntarle a qué hora se duerme. Él responde que a las 11 o que a veces se desvela para hacer sus clases y ella le recomienda que lo mejor para su salud es que se duerma temprano. Y cuando él menciona que duerme con la puerta con seguro porque hay un perro durmiendo en su casa, ella le dice que ni que los perros supieran abrir las puertas. Y él le dice que a la perrita le pareció bonita. Y eso hace que ella se avergüence un poco. Y al colegio regresa Jia, una estudiante con poderes de una chamana. Y al leer sus cartas recuerda imágenes del pasado de ella con Soo-won. Cuando suena el timbre, Yul le pide, o más bien le quita, unos dulces y ella le dice que pronto viajará y que estará en una situación difícil y que se cuide. Y agrega que está muy metido en la historia de un perro. Henna le pregunta a Yul por qué tiene el sueño tan pesado y es por eso que la misión falló la noche anterior. Y ella le recuerda que esta es su última oportunidad antes del viaje escolar. Y pues esa noche, Yul de nuevo se queda dormido. Henna intenta despertarlo pero nada y decide salir por su cuenta. Y en la sala se encuentra con Soo-won. Y para que no le tenga miedo comienza a actuar graciosa. Soo-won solo la mira como con un poco de miedo y se va acercando para intentar tocarla, pero en ese momento entra Bo-gyeom diciendo que se quedará a dormir ahí esa noche. Yuna está intentando llamar a Yul, pero él sigue en su quinto sueño, así que ella entra y se está llevando a Henna, pero Bo-gyeol la atrapa y ella le dice que es la dueña, y él comienza a detenerla haciéndole comentarios sobre lo poco que pueden vivir los perros, y luego ella se va como que un poco asustada. Y así llegó la mañana y se da comienzo al viaje escolar. Henna está preocupada por conseguir una habitación solo para ella, pero no hay. Y llega Yul con una casita plegable y la coloca un poco alejada de todos. Ella le agradece por todo y él se disculpa por siempre quedarse dormido. Esa noche, Henna espera a que su alarma suene para poder bajar a la casita, pero la profesora de inglés se despierta porque debe arreglarse para la guardia nocturna, y es que le toca con Soo-won. Y le dice que Henna le pidió cambiar de turno a la noche siguiente porque quiere estar con Bo-gyeom. Y en eso, Soo-won ve a Henna escabullirse y decide seguirla. Y cuando la va a alcanzar, solo encuentra al perrito entrar a la casita. Amanece y Henna sale de la casa para irse a su habitación. Ella está muy cansada y Soo-won lo nota, tanto que se acerca para disimuladamente hacerle sombrita y se queda mirándola muy atento cuando va en el bote con Bo-gyeom. De repente, Henna se asusta cuando ve a una oruga a su lado, pero Bo-gyeom no hace nada para ayudarla, solo se ríe mientras le dice que es una chiquitita. Soo-won se ve enojado. Y esa noche, Bo-gyeom le comenta que se ha enterado que Henna quiere cambiar de turno y se pregunta si será porque quiere estar con él. Soo-won está celoso. A Henna no le queda de otra que hacer guardia esa noche. Pero ya se le escaparon 3 alumnas. La estudiante chamana le pregunta si ella ha criado un perrito porque ve uno con ella. Se va, pero descubre que las chicas se han ido y comienza a llamarlas, pero le cuelgan. Así que se va en un taxi, pero Soo-won decide acompañarla. Y al llegar a la feria, comienzan a buscar a las chicas, pero no las logran ver. Y la medianoche ya se acerca. Y ella quiere buscar sola, pero él no la quiere dejar. Y ella se inventa que necesita ir al baño. Por otro lado, envían a otro profesor de refuerzo, pero Henna ya se convirtió. Ese profesor encuentra a las chicas y junto a Soo-won las atrapan, pero él decide quedarse a buscar a Henna porque no le contesta. Soo-won se cruza con Henna perrito y se va a ir con él, pero
Una señora la carga y se la lleva a su casa y la mantiene atada para que no se vaya. Hena tiene mucho miedo. Mientras que Suwon y Yul están buscando a Hena, pero nada. Hasta que Yul encuentra su ropa y celular y guarda todo. Y comienza a hacer sonar un pito que solo escuchan los perros, y se va caminando mientras lo hace sonar. Mientras tanto, Hena consigue romper la soga y se escapa, y en su vida se cae, y Suwon no la llega a ver. Pero Yul la encuentra haciendo tocar el silbato e intenta ayudarla para que salga, pero no tiene éxito. Así que solo le deja su ropa y al amanecer se convierte, pero sigue atrapada, y es cuando tira una zapatilla, que Suwon la encuentra y la ayuda a salir y cae sobre él muy cansada y aliviada. Él la cura y decide llevarla cargada. Mientras van así, ella le dice que hace tiempo le dijo que le ayudara con Bogyeom, pero que ahora ya no es necesario porque ya no le gusta. Cuando llegan, Bogyeom los ve de lejos diciendo que primero deben acercarse para después distanciarse. Y cuando voltea, ve a Jia y la reconoce en su vida pasada y decide ignorarla. Ya todos están de regreso, pero Hena debe quedarse a recuperar una billetera de sus alumnas y Suwon le dice que se quedará con ella. Y en eso ve a un perrito muy parecido a ella y que se le había perdido a la anciana que la atrapó la noche anterior. En la noche, Hena y Suwon recuperan la billetera y se quedan paseando por la feria. Y alguien de lejos comienza a tomarles una foto y resulta ser el ex de Yuna, la hermana de Hena, a quien en el pasado Hena le rogó para que ayude a su hermana a volver a la normalidad. Mientras comen un algodón de azúcar juntos, Hena y Suwon comienzan a juguetear y se quedan mirando. Este ex publicó la historia de la maldición que tienen las hermanas en internet, con todo y foto, y esto lo ha encontrado el que fue el acosador de Suwon en el colegio, y lo llega a reconocer. A la mañana siguiente, Suwon recuerda cuando Hena le dijo que ya no le gustaba Bogyeom, y luce feliz. Esa mañana se saludan algo tímidos, y la profesora de inglés parece que se ha dado cuenta de que hay algo. Mientras tanto, el acosador tiene un canal de YouTube y le ha escrito a ex de Yuna para que le hable más de este caso de la maldición. Esa noche, Hena está en la veterinaria porque su tío, que se convirtió en perro definitivamente por la maldición, no está bien de salud y ella le dice que ahora lo entiende, que tiene claros sus sentimientos y justo por eso quiere protegerlos, pero que tiene miedo de contar la verdad. Esa noche decide contarle todo a Suwon. Llega a casa de Suwon y ve cuando el acosador lo intercepta y le pregunta cómo está. Y Suwon, serio, le responde que no están en buenos términos como para que le hable con esa confianza. Y al querer irse, el acosador le dice que vio una foto de él y su novia en internet. Y Suwon lo mira atentamente y nota un lapicero con cámara. Se lo rompe, se va y el acosador comienza a imitar el ladrillo de los perros diciendo que seguro le trae recuerdos. Y le muestra la foto que encontró y que seguro ahora que tiene novia en las noches hace cosas como perro en celo. Y Suwon, harto, le dice que se vaya. Para eso ya va a ser medianoche y Hena no pudo decir nada y se termina yendo. Pero el acosador ha notado su presencia y la sigue y encuentra la ropa y al perrito yéndose. A la mañana siguiente, Hena contesta la llamada de Suwon y le dice que se quedó dormida y por eso no pudo responder sus llamadas anoche, y al colgar sigue buscando con su hermana sus pertenencias, pero no encuentran nada, y en eso reciben la noticia de que su mamá ha llegado a la casa. Al llegar a casa, la mamá les dice que quiere saber quién de las dos es la que se está convirtiendo y que esperará ahí hasta medianoche para verlo. Esa noche, la mamá pone su alarma justo antes de medianoche y descubre que es Hena quien se convierte. Y le pregunta a su hermana que le diga quién es su novio, y al deducir que el chico ni siquiera es su novio, le pide a Yuna que lleve al chico al día siguiente, porque quiere conocerlo. Esa mañana, la mamá ha preparado muchos platillos y eso a Hena la asusta un poco porque no sabe qué va a pasar.
Y cuando va a ver quién toca la puerta, se encuentra con Yul. Y su hermana sale a recibirlo llamándolo cuñado. Su hermana lo hace entrar a la casa y lo presenta como el novio de Hena. La mamá está encantada con él y Hena le reclama a su hermana por llevar a un menor de edad, pero Yuna responde que solo es actuación. Y están comiendo y llega la pregunta de a qué se dedica y cuántos años tiene. Yuna es la que responde para ayudarlo y Yul termina con 30 años y trabajando en una distribuidora. La mamá se sorprende al escuchar su edad ya que se ve demasiado joven y llega la hora de la conversación seria. La madre pregunta si está con ella aún sabiendo que se convierte en perro y Yul dice que sí y que le parece fascinante, pero eso último lo arregla diciendo que es linda. La mamá continúa diciendo que tiene miedo de que llegue a terminar con ella y luego cuente su secreto, y que lamenta haberle transmitido eso a sus hijas y que por eso no puede decir fácilmente que confía en él. Y Yul responde que el que se convierta es fascinante y no extraño, y que ella es alegre y tierna y merece ser amada, y la mamá pregunta si de verdad la ama, y él al verla siente algo en su corazón, parece que se ha enamorado. Mientras tanto, Soo-won anda viendo videos de cómo tener citas y le escribe a Hena para verse, pero se arrepiente. Pero quien sí le escribe es su hermana diciendo que lo irá a visitar. Y en ese momento, Soo-won llama a Yul preguntándole si irá a cenar. Y Yul le dice que es su cumpleaños, obvio que sí. Pero la mamá entra y le ruega que se quede esa noche y que se asegure de romper la maldición. Y en serio le ruega que se quede esa noche. A Hena no le queda de otra que decirle que a quien besó es a otro hombre y no a Yul, y la mamá se disculpa a más no poder con él. Hena le agradece por ayudarla y también se disculpa, pero él le dice que la pasó bien, pero ella no lo escucha y sigue hablando, y Yul le dice que es el cumple de su tío, y la invita, y le dice que debe romper ese día la maldición. El acosador comienza a investigar sobre Hena. Es él quien tiene sus cosas. Y más tarde, Yul se aparece con Hena y Soo-won ve todo en cámara lenta al verla. Y le pregunta cómo es que está ahí. Y ella se inventa que se encontró con Yul de casualidad y le cancelaron. Y la invitó. Están comiendo y Hena le entrega un regalo y también le cantan su cumpleaños y pide su deseo mientras la mira. Van a pasar el rato juntos y Yul como que se da cuenta que es el que sobra y eso lo bajonea un poco ya que solo ellos se están divirtiendo juntos y al final Yul termina yéndose solo a casa. Soo-won le agradece a Hena por acompañarlo en ese día y es que se ha divertido mucho y lo mismo dice ella y están algo nerviosos y él primero habla diciendo que quería decirle algo y le confiesa que le gusta. Y va a decir algo pero ella lo interrumpe para decir que necesita decirle también algo, pero que primero irá al baño, y ahí practica cómo le dirá la verdad, con todo y lloradera. Pero mientras ella anda practicando, él está tomando y tomando. Se sienta y comienza a querer hablar, pero el valor no le da, y comienza a tomar, y al ver que le es difícil decirlo, él le dice que si no puede, mejor que no se lo diga, y ambos se lo toman juntos. Ambos van un poco ebrios, ella mucho más, y él solo la mira detenidamente hasta que sus miradas coinciden y ella cae dormida sobre su brazo y él le da una caricia. El acosador entra a una tienda de pollo y está grabando y resulta que es el papá de Yuna y Hena. Y conversando logra que el papá le quiera mostrar una foto de sus hijas, pero la madre aparece quitándole el celular a su esposo y evitando que la vea. El tipo sale de la tienda y escucha que el padre irá a ver a su hermano a darle comida y manda a su amigo a ir a la veterinaria del amigo de Yuna y cuando este se queda solo, el tipo deja una cámara grabando. Mientras tanto, la estudiante chamana tiene visiones de lo que Bo-gyeom tiene escondido en la escuela, el cofre con una prenda. Y Bo-gyeom tiene también un cuadro de una mujer, al parecer de la vida pasada de esa alumna. Yul encuentra a la chica chamana intentando entrar ahí y ella le dice que siente una presencia y él le recuerda que ella le dijo que tendría problemas si pretendía hacer algo y bueno, ahora los tiene y quiere ayuda y Jia le pide que abra la puerta a cambio de ayudarlo. No puede y en ese momento aparece Bo-gyeom y Jia solo se va agarrada del brazo de Yul. Esa noche, el acosador va al colegio y pregunta a unas alumnas por Hena y les pide su información de contacto,
pero llega el director y pide a las alumnas que se vayan, y Soo-won los ve, y las alumnas le dicen que el tipo estaba preguntando por Hena. Soo-won averigua dónde vive el acosador y recuerda muy claro el lugar. Fue ahí donde lo golpearon en el pasado. Toca la puerta de un negocio y sale el acosador, y Soo-won le dice que no regrese a su escuela, y el tipo le dice que no lo buscaba a él, sino a su novia. Y Soo-won lo amenaza diciendo que si lo vuelve a ver, no se quedará de brazos cruzados. En la noche todos están en la veterinaria y le dicen a Hena que se apure porque solo le quedan 3 días. Y ella les dice que le va a contar la verdad a Soo-won y que confía en él. Y Yuna duda porque recuerda lo que le pasó a ella con su ex. El tipo puso un celular a grabar. Menos mal, ella se dio cuenta y escapó. Pero luego le tuvieron que dar dinero para que besara a Yuna. El tipo con todo el asco del mundo lo hizo y se fue para no verlo nunca más. Ella quedó muy lastimada. Todo esto lo ha visto y escuchado el acosador y llama a Let's para preguntarle si tiene videos, y los tiene, que se los venda. Van a verlo y el Let's comienza a hablar sobre la maldición y le pagan por eso. Esa noche, Hena y Soo-won se encuentran y él ve a alguien extraño a punto de acercarse a Hena y cruza para protegerla. Hena llevaba días evitando a Soo-won porque tenía miedo de saber cómo iba a reaccionar y tampoco quiere cambiar su relación y sabe que le queda solo una semana para besarlo y así no convertirse en perro para siempre. Solo quedaban 3 días y esa noche que se encontraron fue Soo-won quien le pasó la voz y cruzó intempestivamente la calle y ataca al hombre que quería acercarse, que resulta ser el papá de Hena, y Soo-won lo suelta rapidito y se disculpa diciendo que lo confundió. El papá le dice que su esposa ya le habló de él y que espera que tome a su hija rápido, y Hena se lo lleva para que no siga hablando. Hena le cuenta a su papá que Soo-won no sabe de la maldición y le dice que le dirá la verdad. Y su papá le cuenta que cuando conoció a su mamá, ella también tenía miedo que él la abandonara. Y el papá la tranquiliza diciendo que él le va a creer y le da una rosa felicitándola por su primer beso. Esa noche, Hena se disculpa con Soo-won por irse así nomás y él responde que no hay problema y que le alegró verla aunque sea un ratito. Y en eso le llega un mensaje donde la citan. Es el acosador que le manda fotos de la ropa que dejó días antes en la calle. Hena le cuenta a su hermana y Woo-taek sugiere que quizás le están citando a las 11 para grabarla y así exponerla. Es así que sus amigos la acompañan al lugar y es Hena quien se acerca y sus amigos se esconden. El acosador le tira su ropa y la huele a ver si tiene el olor de un perro. Y ella le pregunta qué es lo que quiere. Y él responde que seguro Soo-won no conoce su secreto y que obvio también quiere dinero. Y si no lo hace, posteará todos los videos que tiene y le envía un video y es uno de su hermana con su ex. El acosador le dice que también le dirá a Soo-won todo solo para tener el placer de ver su cara al enterarse de que su novia se convierte en un perro. Hena le pregunta cuánto quiere y él responde que reúna todo el dinero de las cuentas de sus padres, de su hermana y amigo y el de ella. Después de eso decidirá el monto y la cita al día siguiente casi a medianoche y le dice que vaya sola. Y es que se dio cuenta que sus amigos estaban ahí. Woo-taek sale y lo ve y está seguro de haberlo visto en algún lado, mientras que Yuna no se puede creer que su ex haya tenido un video. Y cuando llegan sus papás a casa, ven que el acosador ha subido un adelanto de la historia de su maldición. Yuna se disculpa y lo mismo Hena perrito, y la mamá les pide que sean fuertes. A la mañana siguiente, Soo-won está muy atento a que Hena llegue, pero no va. Y le dicen que se tomó el día por motivos de salud. Él se encuentra con el estudiante dueño de Cocoa y se entera que es una mascota virtual y no una real como le dijo Yul. Y cuando habla con su sobrino, le cuenta que su amigo estaba alimentando a Cocoa en su celular y le pide que le diga de quién era ese perro. Y Yul insiste en que es de su amigo. Y Soo-won al parecer le cree. Esta tarde, va a casa de Hena y le deja un poco de comida en su puerta y le manda un mensaje avisándole. Tanto ella como su hermana lucen tristes y preocupadas. Y Yuna se culpa por todo lo que está haciendo su ex, pero Hena le pide que no se disculpe por él. Al día siguiente, los papás de Yuna y Hena han ido a buscar a Let's y para ayudar a los padres aparece Woo-taek. Y juntos
Logran acorralar a Letts y le reclaman y le piden que les dé información del tipo que le pagó y lo amenazan. Pero el tipo llega a huir, pero igual los padres lo alcanzan y lo llevan de regreso a la casa y le dicen que va a ayudarlos. Mientras tanto, las estudiantes están viendo el avance del video del acosador donde mencionan el colegio y Sumon lo ve y esa noche va a buscarlo y recuerda lo que decía en el video. Una profesora que de día es mujer y de noche se convierte en perro. Pero eso no le importa, él solo quiere encontrar al tipo y entra a la casa rompiendo el seguro y ve cómo tiene fotos de toda la familia de Gena y va directo a golpearlo cuando lo ve. Y lo persigue hasta que lleguen a un callejón sin salida, el lugar donde antes lo golpearon, y en ese momento llama a su amigo. Por otro lado, los padres llegan a casa del acosador y ven la computadora con todos los videos y comienzan a eliminar, o mejor, destruir todas las computadoras y a llevarse los discos y fotos. Sumon luce temeroso porque el amigo del acosador ha llevado un perro y el tipo comienza a molestar a Sumon y lo termina golpeando con un palo. Los padres le muestran todo lo que recuperaron a Utek y este le ordena a Letts que cite al tipo y que consiga el celular. Letts llama al acosador y le dice que los padres fueron a buscarlo y que al parecer han entrado a su casa y que es mejor que vaya a revisar. Y cuando ve la foto se pone furioso. El tipo llama a Gena y le ordena que se encuentren o de lo contrario le hará algo malo a Sumon y lo enfoca ahí tirado. Gena llega rápido al lugar y alguien la jala. El acosador la tiene sentada frente a una cámara grabando y transmitiendo en directo, y comienza a decir que existe en verdad alguien que se convierte en perro, y la presenta, y dice que es una profesora y da pistas del lugar donde enseña. Sumon despierta y el chico está sujetando al perro, y le dice que no puede creer que aún le tema a los perros. Y Sumon le responde que él también le tiene miedo al acosador, pero ya es hora de dejarlo. Al acosador le piden que intente besarla a ver si se convierte en perro, y él procede a intentarlo, pero llega Sumon a salvarla y comienza a golpear al acosador hasta desmayarlo, y Gena huye para esconderse, mientras que Sumon va tras ella. Gena le pide que por favor no se le acerque y se disculpa por no haberle contado, pero que lo iba a hacer y que de seguro ahora va a comenzar a evitarla porque cree que es una extraña. Y él le dice que le tiene miedo a los perros. Y si cree que acaso él es un raro. Ella le dice que no, y él le pide que entonces le cuente su secreto y que no lo quiere escuchar de ninguna otra persona que no sea de ella. Gena llorando intenta decirlo, pero no le sale. Y él se acerca a ella, y Gena se convierte, y con temor lo mira. Pero Sumon la carga con sorpresa y con ojos llorosos se dice que si es realmente ella, entonces no debería sentir miedo. Y en ese momento besa a Gena perrito y ella se convierte en humana en ese momento. Mientras tanto, la vida pasada de Bo-gyeom fue quien le puso la maldición a la ascendencia de Gena. El acosador despierta y en eso aparece Bo-gyeom e intenta atacarlo, pero Go-byeom lo empuja de un solo golpe y le dice que ya todo terminó y le borra la memoria. El acosador reacciona y no reconoce el lugar ni por qué está ahí. En el pasado, la reencarnación de Jia, la estudiante chamana, le agradece al pasado de Bo-gyeom, que es la reencarnación del espíritu de la montaña, un Gummyo. Ella siempre le escribía incluso hasta ya adolescente. Un día, él se aparece frente a ella cuando ella le oraba y le pregunta su nombre. Ella responde que es Choyeon. Y la parejita está esperando que pase la lluvia y ella se disculpa por haberle mentido y acosado para poder acercarse a él. Y él responde que entonces ya no es de utilidad para ella. Y Gena le dice que ahora se le pegará como goma. Y él responde que le gusta y que ninguno de los dos es raro, solo son ellos. Y Gena pregunta tímida si puede repetir el beso una vez más y que sea con amor como el de las otras personas. Él va a hacerlo, pero pregunta si se convertirá en un perro de nuevo. Y ella le dice que no, porque la maldición del beso con él se ha terminado y se puede besar cientos y miles de veces. Y ambos se besan y mucho.
Hena celebra con su hermana y amigo el hecho de que ya no se convertirá en perro. Y cuando Hena se va un ratito a contestar la llamada de Sewon, Yuna intenta besar a su amigo, pero él la evita. Hena y Sewon andan conversando sobre cómo van a cambiar sus nombres en sus contactos ahora que ya son enamorados. Y hasta un nombre como pareja se han colocado. Sohee Couple. Y hasta apodos. Bien enamorados están. El director va al cuarto en la escuela de Bokyeom y le pide explicaciones de qué hace ahí. Pero Bokyeom le responde que debe ser muy divertido hacer el papel de un director de escuela. Y el director le pregunta si ya pueden regresar a la montaña y que ya hizo suficiente y que ya no soporta la vida como humano. Pero cuando Bokyeom le responde que no regresarán, el director le pregunta qué tan importante es esa mujer para él como para ir tan lejos. Y se calla porque sabe que no debió decir eso, y se disculpa por eso. Bokyeom solo le dice que ellos dos deben de sufrir así como lo hizo él. Al día siguiente, Yul le pregunta a su tío si está saliendo con Hena y si ya sabe su secreto. Sewon le dice que sí, pero no le presta mucha atención porque anda mensajeándose con Hena. Ambos se encuentran camino a la escuela, pero deben guardar distancia, y justo el director comienza la reunión diciendo que en otro colegio los alumnos encontraron a sus profesores besándose, y que eso no es correcto así estén casados, y que las muestras de afecto están prohibidas en la escuela. Ambos deben disimular, pero a Hena no le sale. Y por ahí una alumna se ha ganado con un toque de manos con una cartita incluida entre ellos dos. Hena lee el papel y él la cita en el salón de música en su hora libre, y la alumna vuelve a ver el acercamiento entre ambos. Más tarde, ambos se encuentran y ella le dice que él la está tentando y que no deberían hacer eso en el colegio. Y hay más personas que los ven coqueteando. La profesora de inglés, quien de inmediato va a decirle al director que los vio juntos, pero que solo se estaban dando un libro. Pero desde ese momento ella no deja de observarlos. Y la parejita anda aprovechando sus momentos a solas. Pero son interrumpidos y hasta casi atrapados. Y ahora es la misma alumna de antes quien los ve. Y ya como que confirma que ellos dos salen. Mientras tanto, Jia va caminando y ve a alguien vestida con un traje tradicional y la sigue hasta el cuarto de Bokyeom y se adentra muchos niveles abajo y entra al cuarto. Pero Bokyeom llega y al ver la puerta abierta entra. Jia abre el cofre y saca la prenda que el Gumiho le había regalado a la vida pasada. Y Jia recuerda y encuentra el cuadro donde se reconoce a ella misma y se desmaya. Bokyeom la carga y la saca del lugar y ella despierta en la enfermería y preguntándose qué hacía su cara en ese cuadro. Yul cree que está poseída y anda diciendo que salga del cuerpo de Jia. Y después de una conversación entre hermanas sobre besos, Hena anda imaginándose cosas cuando está con Sewon. Y en eso su hermana le escribe que no regrese a casa esa noche porque quiere comprobar algo con Woo-taek. Es así que esa noche Yuna le pregunta si está bien que los amigos se besen. Y lo va a besar, pero luego se arrepiente y lo deja a él con las ganas. Mientras tanto, Sewon invita a su casa a Hena mientras espera a que su hermana termine su asunto. Y le dice que Yul se ha quedado en casa de un amigo a dormir. Ella entra y le dice que se siente raro entrar como persona y recibe un mensaje de su hermana diciéndole que ya terminó y que puede regresar. Pero Hena le dice a Sewon que su hermana le ha dicho que espere un rato más para regresar. Hena nuevamente anda imaginándose cosas y va al baño para calmarse, pero no funciona. Ambos están sentados y él le dice que no están en el colegio e intenta besarla. Y ya casi, pero justo llega Bokyeom y Hena solo le queda esconderse.
Y quien llega al ratito a la casa es Yul. Y Soo-won le inventa un cuento sobre que Bok-yeon está ahí triste, pero hace ver todo aún más raro. Y Hena, para evitar ser encontrada, se esconde entre las cortinas y luego en el ropero. Soo-won les pone una película que ya los está haciendo dormir del aburrimiento y él aprovecha para ir a ver a Hena, quien también se ha quedado dormida en el ropero. Él la despierta con una caricia y ella besa su mano, y eso hace que Soo-won se acerque para besarla y hasta cierran la puerta. La película termina y Soo-won hace salir a Hena a escondidas, pero Bok-yeon está al tanto de todo. Al día siguiente, el tío perrito ha empeorado y Woo-taek les ha dicho que estén preparadas para lo peor. Días después, la profesora de inglés y la alumna están casi seguras de lo que pasa entre esa parejita. Por otro lado, Jia encara a Bok-yeon, le pregunta qué pasó en ese cuarto y que seguro hay algo que él oculta, y juntos bajan al cuarto y ella va directo al cofre, pero ya no hay nada. Y lo mismo ha pasado con el cuadro. Y ella le pregunta si quiere que le lea las cartas. Él acepta y ella le dice que él es alguien que oculta su verdadera identidad y que se muestra diferente ante todos y que ronda el inframundo porque busca a una mujer muerta y por eso se alejó de las montañas donde vivía. Él sale del cuarto y recuerda cuando la vida pasada de Jia lo besó. En la noche, Soo-won va a buscar a Bok-yeon y encuentra su peluche de perrito y cuando lo va a tomar, Bok-yeon lo apunta con una espada, así como lo hizo la vida pasada de Soo-won con la vida pasada de Jia. El Gumiho observa cómo la vida pasada de Jia yace en el suelo con una espada atravesada y llora junto al cuerpo. Soo-won, un poco asustado, ve a Bok-yeon, quien le dice que esa espada es atraída por la sangre y le pide que se vaya, a lo que Soo-won no le queda más que darse media vuelta e irse con el llavero de perrito, mientras que sale el director y le dice que, como espíritu del bosque, él debería velar por los humanos y no castigarlos. Pero Bok-yeon le dice que ya no es un espíritu del bosque porque no vive más ahí. Al día siguiente, Soo-won le comenta a Hena si no cree que Bok-yeon ha estado actuando extraño últimamente, y ella le contesta que no le ha prestado atención, y cuando salen de la tienda, Hena está usando el brazalete que le dio el director. Y cuando ven a un perro, este sale huyendo de ellos. Y eso le extraña a ella porque normalmente todos se le acercan al instante. Al día siguiente, Hena tiene mucha fiebre, pero aún así quiere salir porque ya quedó en tener una cita con Soo-won. Y cuando él ya está casi listo, recibe la llamada de Yuna y al llegar a su casa, le cuenta que Hena está enferma y que la cuida. Ella, en su delirio, ve a Soo-won y piensa que es un sueño, y le pide que se recueste con ella. Ambos se quedan dormidos, y cuando Hena despierta, ella se quiere ir, pero él la sienta y la abraza, y así siguen pasando la tarde. Ambos están en una salida de estudios en el museo, y, en sus vidas pasadas, ellos estuvieron juntos. Soo-won era un guardia y Hena era una sirvienta de la vida pasada de Jia, quien estaba embarazada. Cierto día, cuando Soo-won estaba persiguiendo a un ladrón, ella sale lesionada y luego él va a buscarla a la casa de su amo y le lleva una pomada para su herida, y esa es la primera vez que entablan una conversación. Esa noche, su ama va a visitarla y su relación es más como de amistad. Días después, él nota que ella no se ha estado colocando la pomada que le dio y se va enojado. Pero dejó caer un colgante, así que ella va a buscarlo. Y cuando lo encuentra, ellos nuevamente conversan y entran un poco más en confianza. Después, el jefe de Soo-won le dice que el esposo de la vida pasada de Jia ha sido arrestado por traición y que harán lo mismo con ella.
Él sale disparado a avisarles, pero detrás de él llegan los otros guardias. Juntos logran ayudar a Gia a escapar, pero con su barriga no puede ir muy lejos y están cercados. Por lo que Hena distrae a los guardias, pero en su huida, Gia cae y se golpea fuerte. Mientras tanto, Suwon, con el rostro cubierto, pelea contra todos los guardias para proteger a Hena, y él le dice que se vaya con su ama, que regresará en cuanto pueda. Y quien ha encontrado a Gia es Bokyeom, y la lleva a su casa para sanarla, y le dice a su ayudante que el niño ya está muerto, y que hay alguien que viene por ella, que la busque y se la traiga. Pasan los días, y Gia no ha querido alimentarse por el dolor que siente al haber perdido a su hijo. Un día, ella ya no soporta más y se va a lanzar, pero llegó Bokyeom para detenerla, y ella le dice que debió dejarla morir. Aún así, ella regresa a la casa donde ahora vive con Hena. Una tarde, Hena encuentra un perrito y ella reconoce al que tenía Bokyeom, y que le dijo que el espíritu de su bebé había entrado en el cuerpo de ese moribundo perrito, devolviéndole la vida. Pasaron los días y Hena le dice a su mamá que la ve como antes, con ganas de vivir, y agrega que espera que pronto tengan noticias de Suwon. Y así pasaron 3 meses, y Hena decide bajar a la aldea, y está segura que nadie reconocería a una simple criada. Para eso, a Suwon lo han mantenido preso y no quiere dar información de dónde se encuentran ambas mujeres. Y por eso no lo sueltan. Mientras tanto, Gia ha encontrado a su perrito herido y lo quiere llevar con Bokyeom, y después de buscarlo mucho lo encuentra y curan al perrito. Ahí, ella le agradece por salvarle la vida a su madre y que gracias a eso pudo crear bonitos recuerdos con ella y que ahora le gustaría darle a él esos bonitos recuerdos. Y comienzan a pasar tiempo juntos. Y un día quedan en ir al día siguiente al mar. Para ese momento, ambos ya están enamorados el uno del otro, solo que él no lo sabe y ella le da un beso. Al día siguiente, ambos se encuentran y Gia le dice que quiere esperar a que Hena regrese para encargarle que cuide al perrito. Pero hay algo que ella no sabe y que Bokyeom sí, es que Hena está embarazada. Y su ayudante le hizo dar cuenta de algo, que si Hena da la información de dónde se esconde Gia, podría salvar la vida de Suwon y de su hijo. Y Bokyeom pensaba decírselo a Gia, pero prefiere callarlo y le coloca la bufanda que tanto atesora. Para ese momento, los guardias del palacio están cerca, y Bokyeom lo siente y le pide a Gia que jueguen una última vez antes de ir al mar. Así que ella escapa mientras el Gumiho se enfrenta a los guardias. Gia continúa escapando y deja caer su bufanda, que la encuentra Bokyeom, y los guardias lo encuentran y le disparan flechas, pero él demuestra su poder y los vence. Y sale corriendo y ve de lejos cómo Suwon apunta su espada a Gia, y él también es atacado con una, y al vencer a los guardias, recién va a buscar el cuerpo de Gia. Realmente sufre por su muerte. En el presente, Bokyeom va a la veterinaria a buscar al tío perrito y con su poder apaga su vida. La familia ha llegado a ver al tío perrito y Utek intenta técnicas de resucitar, pero el corazón del tío perrito no reacciona. Al día siguiente, Gia va a la casa rodante de Bokyeom y le dice que parece que ahora el espíritu del bosque ha decidido vivir en una caja. Él le habla como un profesor a una alumna diciéndole que siempre cruza la línea. Y ella menciona el nombre de Choyeon y que tiene recuerdos de ella. Y menciona una línea que ella dijo en el pasado. Eso lo desconcierta un poco, pero lo disimula. Y menciona que las vidas anteriores son cosa del pasado y que mejor viva su vida actual. Pero Gia responde que no puede porque parece que él está sufriendo y le dice que lo ayudará. Bokyeom le pide que no lo busque más.
Mientras tanto, la familia traslada al perrito que afortunadamente reaccionó y que inesperadamente se transforma en humano en ese momento. Y todos se preguntan cómo pudo romperse la maldición. Ninguno lo entiende, pero celebran con él que haya regresado a su forma humana y qué mejor manera que comiendo. Y el tío aún está acostumbrado a su rutina de perrito y mantiene ciertos comportamientos. Pero ahí están sus sobrinas para ayudarlo. Y él les agradece por todo, pero que ya es momento de que comiencen a tener citas. Y felicita a Hena por tener novio. Y al darse cuenta de su pulsera, le pregunta dónde la consiguió porque huele como a tigres. Hena y Yuna están en el archivo de la familia intentando encontrar respuestas. Y Hena encuentra una carta que habla sobre la maldición y que hay un espíritu del bosque involucrado. Le cuenta a Suwon y cuando cuelga, de la nada aparece Bokyeom que le dice que debe ser genial salir a citas en su forma humana y no como un perro, y que fue él quien le puso la maldición. Ella no entiende nada y se despide, pero al entrar a su casa aparece Yuna, y él, para que le crea, la convierte en perro. Hena lo mira sorprendida y pregunta quién es, y él responde que lo piense bien, y que además ha estado con ellos desde hace mucho tiempo, y se va. Y Yuna regresa a su forma normal, pero no recuerda nada. Hena comienza a ver fotos de niña y en una encuentra a Bokyeom y se lo muestra a Suwon y le cuenta lo que le dijo de la maldición. Al día siguiente, Jia va a la sala de profesores buscando a Hena, pero al no encontrarla sale y va al cuarto de abajo de Bokyeom y por la ventanilla ve al director durmiendo con su cola de zorro y que ahora sabe que ambos son espíritus del bosque. El director lo niega. Y más tarde, el director le comenta a Bokyeom que al parecer Jia recuerda su vida pasada. Y Bokyeom le dice que lo sabe, por lo que el director le dice que mejor se detenga ahí. Pero Bokyeom insiste en castigarlos y que ya comenzó. Suwon le pregunta a Bokyeom sobre quién es el de la foto y este solo responde que si ambos van bien en su relación. Y le dice una frase que lo lleva a su niñez, cuando su miedo por los perros comenzó. Y alguien detuvo ese momento en que iba a ser atacado. Era Bokyeom. Bokyeom solo le dice que pronto lo descubrirá y se va. Mientras tanto, Utek ha ido a hacer voluntariado y Yuna lo ha acompañado. Y ya cuando terminan el día se dan cuenta que no han comprado el ticket de regreso. Por lo que se quedarán una noche en la ciudad, en el único cuarto que han encontrado disponible. Y se ponen ahí a juguetear y comienza a aparecer cierta tensión entre ambos. La mamá le ha comprado al tío un celular y ella lo persigue para quitárselo y así evitar que llame a su ex. Pero de la nada el tío se vuelve a convertir en un perro. Y le avisan a Hena, quien al ver a Bokyeom le pide explicaciones y él solo la llama Maksun y ella cae de rodillas ante él, justo como en el pasado. Maksun le rogó que no la elimine porque está embarazada, y ahí es cuando Bokyeom le lanza la maldición que ha pasado de generación en generación y que ha llegado hasta Hena. Y Bokyeom le dice que retirará la maldición de su familia con la única condición de que regrese al punto en que Suwon no sentía nada por ella y que él se encargará de que Suwon no sienta absolutamente nada y que le da un día para decidir Suwon o quitar la maldición de su familia. Esa noche, un enojado Suwon va a buscar a Bokyeom para preguntarle por ella, porque está desaparecida, e intenta atacarlo. Pero Bokyeom lo detiene y le dice que ellos dos le hicieron perder a quien amaba y que ahora él borrará los recuerdos que tengan de ellos juntos. Pero Suwon le dice que así los borre, volverá a enamorarse de ella, y se regresa a su auto y comienza a llorar mientras conduce. Y ella a su lado lo consuela sin decir nada. Ambos van a ver el mar y le dice a Hena que debería salvar a su tío y a su familia, y que él se enamoró de ella desde el primer momento en que la vio, pero que se rindió porque ella parecía no tener interés en él, y que si incluso sus recuerdos se van, les quedan sus sentimientos y que irá hacia ella, y que si se pierden en el camino, buscará la manera de regresar porque ya conoce el recorrido. En el pasado, la vida de Jia ya sabía lo que sucedía entre Hena y Suwon.
él ya iba con frecuencia a la casa de ella con algún obsequio. Además, ya había visto varios de sus momentos juntos, incluso cuando ella hacía que no lo conocía, por lo que Gia les daba su espacio solos y los ayudó cuando Jenna se enojó con él porque se puso celosa porque otra mujer preguntó por él. Ese día, él le contó que esa chica era alguien con quien su familia quería que se case, pero que a él no le importa dejar quién es, siempre y cuando tenga a alguien con quien se sienta bien. El día que le informaron que arrestarían a la ama de Jenna y huyeron a esconderse al bosque y que Suwon luchó contra los guardias, él le pidió que regrese junto a su ama hasta que averigüe qué es lo que ha pasado porque al esposo de ella lo eliminaron mientras era arrestado por traición. Jenna se fue y al instante arrestaron a Suwon. Jenna iba siempre a pedir por el bienestar de Suwon, el de su ama y ahora también por su bebé. Ya sabía que Jenna estaba embarazada. Bogyeom sabía que los guardias buscaban a Gia por su bebé que tenía sangre real y que si la encontraban lo más probable era que la torturen hasta que entregue a su hijo y que no le creerían incluso si les dijera que el bebé ya no existe. Ahí, el que es el director le pregunta si Jenna es de confianza porque nadie sabe de lo que una madre es capaz de hacer para salvar a su bebé. Y cuando Jenna estuvo en la aldea, preguntó a uno de los guardias por Suwon y le dijeron que iba a ser ejecutado al día siguiente por lo que hizo. Ella le rogó a ese guardia que lo ayude a verlo, y es así que ella escuchó que lo dejarían libre si decía dónde se escondía su ama. Más tarde, el otro guardia le dice que Jenna estuvo ahí y Suwon le pide que lo ayude a escapar, y el guardia le dice que Jenna está embarazada y que le agradece haber pagado la medicina de su madre por 3 años y que ahora su cuenta está saldada, y lo deja libre. Mientras tanto, afuera, Jenna le ruega al comisario que por favor no elimine a Suwon y que le dirá dónde está su ama. Jenna en la actualidad al parecer es consciente de lo que pasó, y ahora cuando ambos se cruzan, ni se hablan, pero Suwon siente algo. Con los ojos llorosos, Suwon se acerca a Jenna, pero ella es seca al responder, y cuando se va a ir, él la detiene para invitarla a ver un espectáculo, pero ella responde confundida que ¿por qué iría con él? Y se va. Suwon va corriendo a preguntarle a Bogyeom qué le pasó a Jenna, y este le dice que ella no tiene recuerdos de su relación con él, y que intente lo que le dijo, comenzar de nuevo con ella, y se va deseándole buena suerte. Él recuerda que cuando conversaron en la playa, ella le preguntó si alguna vez había conquistado a alguna chica, y él, al decir que no, Jenna le dice que para conquistarla a ella basta con que le dé postres dulces y comida. Es así que más tarde le lleva su postre favorito, y ella luce sorprendida, pero se lo termina dando a su amiga porque está llena, e intenta usar las mismas tácticas que usó ella cuando quería acercarse a él, pero igual es rechazado. No está siendo fácil. Él sigue insistiendo, pero más bien como que la asusta. Pero insiste y a la salida él intenta decirle algo, pero aparece Bogyeom para llevarla a su casa. Y obvio, ella se va de inmediato. Mientras que la familia de Jenna es como si recién se enteraran que el tío se convierte en humano. Y notan que esto es como si ya lo hubieran vivido. Esa noche, Jenna está preparándose para dormir y nota que en su calendario está marcada la fecha cuando comenzó a salir con Suwon. Mientras que en casa de él, Yul le pregunta quién es el perrito de su polo. Él tampoco recuerda nada de lo que pasó. Eso pone aún más triste y quizás siente mucha impotencia por lo que está pasando. Y más tarde, cuando está limpiando las áreas comunes, Jenna está a punto de caer y Suwon llega justito para salvarla, y los alumnos comienzan a molestarlos diciéndoles que tengan una cita, y Gia comenta que son demasiado obvios ahora que salen, y Yul le mira extrañado diciendo que no salen, y Gia lo mira extrañada. Más tarde, Suwon le lleva otro postre como disculpas por lo de hace un rato, y que seguro se incomodó por cómo los alumnos los molestaron. Ella solo le agradece diciendo que seguro ese postre es su favorito porque ya son 2 veces que le da él mismo.
Y él le dice que sí, que cuando alguien te gusta, también comienzan a gustarte cosas que le gustan a esa persona. Y en eso llega Bo-gyeom de nuevo a interrumpirlos. Y Hena termina yéndose a hablar con él. Y él comienza a tocar su cabello. Y un celoso Suwon se la lleva en ese momento y confiesa que le gusta. Pero ella responde que le gusta a alguien más. Se disculpa y se va. Más tarde, Suwon ve a ambos trabajando y cómo ella se siente más cómoda con Bo-gyeom. Por lo que Suwon, cuando está a solas con él, le pregunta si acaso planea salir con Hena. Y él le responde que sería divertido. Y harto, Suwon le pide que se detenga y de forma desafiante, Bo-gyeom agrega que ahora sabe que se siente que te quiten a alguien y que el hecho que estuvieran juntos debido a la maldición fue todo un plan de él. Y Suwon lo golpea, pero aparece Hena a defender a Bo-gyeom. Eso lastima a Suwon, quien, aguantándose las lágrimas, se va. Se va al jardín y se imagina a Hena preguntándole si ya se va a rendir. Y él le responde que le mintió cuando le dijo que sería fácil conquistarla. Y ella le pide que por favor no se rinda. Suwon dice que no lo hará mientras llora. Por otro lado, Hena está limpiando la herida de Bo-gyeom y él le pregunta ahí si quisiera comenzar a salir con él. Esa noche, Yul le pregunta a su tío si es cierto que está saliendo con Hena. Suwon lo niega, a lo que Yul dice que Jia le dijo eso y que es increíble que se invente esas cosas. Y eso pone en alerta a Suwon sobre Jia. Mientras que en casa de Hena, ella le cuenta a su hermana que Bo-gyeom le ha pedido ser su novia. Y Yuna le recomienda que lo piense bien porque ya sabe qué pasará cuando lo bese. Y que se haga un poquito de rogar y que no le diga de inmediato que sí. Al día siguiente, Suwon le pregunta a Jia si recuerda todo. Y ella le dice que sí y que no entiende por qué solo ellos recuerdan lo de antes. Pero él solo le dice que es un asunto que debe resolver. Y cuando se va al salón de profesores, escucha que le preguntan a Hena si está saliendo con Bo-gyeom. Ella no dice nada, pero igual todos comienzan a felicitarla. Hena solo se le queda mirando a Suwon y más tarde, cuando se cruzan, él le dice que se supone que debe ir de frente con ella, pero que puede tardar un poco y se va. Esa tarde, Jia va a buscar a Bo-gyeom y le pregunta por qué guarda tanto resentimiento a Hena y Suwon, que los hizo olvidar y terminar su relación, y le pide que le diga cómo murió, pero él solo se va sin decir nada. Así que Jia va a buscar al director y Yul y su amigo la siguen, pero ella les dice que mejor vaya a ver a su tío, que debe de sentirse solo y que eviten que Bo-gyeom se acerque. Jia le propone al director jugar con él sus juegos de mesa, pero que si le gana le dirá el nombre del espíritu de las montañas. Y así comienzan a jugar varios juegos y todos los gana Jia. Y le pide que le diga el nombre de la montaña donde murió. Por otro lado, Yuna le pregunta a Utek qué pasaría si cruzan la línea de los amigos. Y cuando él entiende lo que quiere decir, le pregunta si acaso se está burlando de nuevo de él. Y ella le dice que son amigos y que si cruzan esa línea ya no hay vuelta atrás. Y él le dice que tiene muchos amigos y que no le importa si pierde a una. Y ahí Yuna, ¡zas!, que lo besa y se va corriendo. Esa noche, Bo-gyeom y Hena tienen su primera cita y es en el cine. Y quien se aparece es Suwon y que durante la película solo le queda verlos de lejos. Y al salir de la sala, es Bo-gyeom quien le pasa la voz a Suwon, solo para que al ratito se vaya tomado de la mano con Hena. Hena llega a su casa y ve a su hermana tomada de la mano de Utek, y cuando se ven al descubierto, Yuna lo echa. Y adentro ella le pregunta a su hermana si acaso está saliendo con Utek, y Yuna prefiere huir a contestarle. Al día siguiente, Hena se acerca a Suwon para preguntarle si llegó bien a su casa y si disfrutó la película. Y él le dice que no, porque la persona que quería a su lado estaba al lado de otro. Mientras tanto, Jia planea ir a la montaña, y quienes se le han unido son Yul y su amigo. Hena se está yendo y de curiosa ve el calendario de mesa de Suwon y ve que tiene una fecha marcada y escrito un viaje Sohé, así como ella en el suyo. Así que le pregunta y le dice que ella tiene escrito lo mismo en su calendario
y Suwon le dice que si quiere acompañarlo ese día a Sohee. Ella no responde, pero al ver su llavero de perrito le dice que es lindo. Y él le dice que extraña a la persona que se lo regaló, que ella está cerca a él, pero que no lo recuerda. Y se pregunta si acaso ella volverá a gustar de él. Y Hena le dice que sí, que seguro lo hará, y se va. Esa noche, Hena ve a su hermana con Woo-taek y se le vienen recuerdos de ella con Suwon. Reacciona y se acerca a preguntarles si acaso están saliendo. Y no lo admiten, pero Yuna comenta que sentía celos de ella. Y luego se preguntan de qué sentía celos. O sea, cuando salía con Suwon. Bogyeom está almorzando con Hena y el director le manda una foto de los chicos yendo a la montaña. Y se pone de mal humor, tanto que Hena le pregunta si todo está bien. Pero él le dice que no pasa nada. Los chicos están yendo a la montaña y mientras descansan, Jia le dice a Yul que su tío está solo y triste porque su novia ha perdido sus recuerdos con él, y Yul dice que no sabía que tenía novia. Y en ese momento, Yul llama a Hena para decirle que vaya urgente a su casa, y Bogyeom le dice que vaya, y cuando se va dice que él, o sea, Yul, no está en su casa. Jia escucha ladridos de perros y va a seguir el sonido. Mientras que Hena ya está entrando a la casa de Yul y se encuentra ahí con Suwon. Ambos lucen confundidos y Yul le escribe a su tío diciéndole que Jia le contó todo y que esa es su forma de ayudarlo. Y es ahí que Suwon le vuelve a decir que él es el tío de Yul y que quizás le jugó una broma. Y antes de que se vaya, él le pregunta si quisiera quedarse a comer. Mientras tanto, en la montaña, Jia ha llegado al punto desde donde cayó al abismo. Y tiene una visión de su otra vida, cayendo. Y cuando baja, se ve tirada en el suelo con la espada. Hena ha decidido quedarse y le dice que es raro, pero que siente que ya ha estado ahí antes. Y que últimamente se está sintiendo así, que su cabeza dice una cosa y su corazón siente otra. Y que se siente confundida. Suwon le pregunta si puede mostrarle algo. Ella dice que sí. Y él la besa, y se vienen recuerdos. Y cuando Hena reacciona, lo aleja y se va. Al bajar, se da cuenta que ahora que lo ha besado, se va a convertir y corre a esconderse, pero no sucede nada. Y cuando le cuenta a su hermana, Yuna también se pregunta por qué no se ha convertido. Y el tío perrito, que ya no lo es, le dice que hace poco ella rompió esa maldición con el profesor de matemáticas. Pero ellas no recuerdan nada y dicen que eso es imposible. En la noche, Hena va a escribirle a Suwon sobre lo que pasó, pero no lo hace. Al día siguiente, ella va detrás de él camino a la escuela, pero se esconde cuando él la ve. Y lo mismo sucede más tarde. Pero esta vez, él se acerca a decirle que no lo evite porque lastima sus sentimientos y que quizás ahora sea difícil, pero que esperará hasta que encuentre la pieza faltante y se dé cuenta de lo que realmente siente y se va. El tío perrito entra al cuarto de Hena a escuchar música y encuentra los recuerdos de Hena con Suwon y se dice que eso demuestra lo que dijo antes. Así que va al colegio y le mensajea diciendo que la esperará hasta que termine su clase. Pero se encuentra con el director y este comienza a olerlo y le dice que huele a perro. Y el tío solo contesta explicando que ha ido a buscar a su sobrina y le da las fotos de ella con Suwon. Y el director se las guarda y le saca una de esas carnazas para perros. Mientras tanto, Hena piensa en lo que le dijo su tío y lo asocia a lo que le comentó Suwon en varios momentos. Por otro lado, el director le ha contado a Bogyeom que quizás Hena recupere pronto su memoria. Y ahora el tío no puede hablar, sino solo ladrar, aún estando como humano, y va corriendo por la escuela buscando a Hena, pero se encuentra con la profesora de inglés y se quedan mirando. Pero luego él se va y cuando está tomando agua, Hena lo reconoce y le pregunta qué le ha pasado. Y le pide que intente hablar, pero al no poder, le dice que escriba en su celular. Pero él se da cuenta que olvidó cómo escribir.
y le saca el photocheck del director y le da a entender que él le quitó su voz. Así que ella va a dejarle el photocheck a la oficina y encuentra sus fotos con Soo-won escondidas entre papeles. En ese momento, ella sale y ve a Bo-gyeom y comienza a recordar. Y él le dice que todo fue por la egoísta elección que ella tomó tanto en el pasado como ahora. Hena lo sigue hasta el cuarto del sótano y le pide explicaciones. Bo-gyeom le responde que ella decidió abandonar a Soo-won y ella ahora entiende por qué su tío es humano. Y le pide que le regrese sus recuerdos de ella con Soo-won. Y Bo-gyeom le dice que también quiere los recuerdos de su ama a la que servía. Y de cuando la empujó al abismo. Y que ella puede haber olvidado eso, pero que él lo recuerda vívidamente. Y le dice que vaya a esa montaña, porque parece que el olvido está siendo un premio para ella. Hena le dice que irá y que el olvido para ella es una maldición, y que cuando regrese su relación ya no será cercana. Ya no puede dejar de pensar en la visión que tuvo, mientras que Bo-gyeom toca con una sonrisa la bufanda que le dio a la chica y dice que parece que por más que maldiga borrando los recuerdos de las personas que le hicieron eso, siempre terminan juntos y amándose, y se pregunta que si murieran seguiría pasando lo mismo y se va. Al día siguiente, una estudiante le dice a Jia que tienen que grabar un video y que el director les ha dicho que hay una casa embrujada en la montaña y que quieren que los acompañe. Y la estudiante le dice lo mismo a Hena. Jia va al cuarto de abajo pero no encuentra nada y va a contarle esto a Soo-won y agrega que parece que Bo-gyeom se está preparando para el final y le pide que evite que Hena vaya a la montaña, que en esa montaña su vida pasada murió y que son vidas pasadas y que debe seguir adelante, pero que ella necesita saber qué hay detrás de todo eso. Soo-won se encuentra con Hena y ella le dice que lo acompañará a So-hee y que seguro él quiere ir porque son la pareja So-hee y se disculpa por no recordarlo. Y Soo-won le dice que esté tranquila, que la esperará. Ella le dice que antes debe ir a un lugar a encontrar algunas piezas y que quiere hacer una buena elección para ellos esta vez. Él le responde que pueden comenzar desde cero y bueno, que si quiere ir, él la acompañará. Se reúnen para ir con un grupo de estudiantes a la montaña, incluidos Yul y Jia. Llegan todos a la casa y Soo-won le pregunta a su sobrino por qué fue, y él responde que debe proteger a alguien y mira a Jia. Y Jia comienza a decir que hay alguien ahí mirándolos, y aparece un espíritu, y todos salen asustados. Hena está buscándolos mientras que Jia le dice a Yul que ese no era un fantasma, sino el director, y es que se había disfrazado. Soo-won encuentra a Hena herida y mientras la cura, ella le dice que perdió algo muy preciado, y él le pregunta si acaso ya recuerda todo, pero ella le dice que no. Jia escucha algo y es Bo-gyeom acercándose con perros salvajes que se van acercando rápidamente a Hena y Soo-won, que comienzan a correr, pero Hena, al estar herida, hace que se detengan. Jia llega al barranco y él tiene una visión de ella diciéndole que él le prometió ir a ver el mar y le pregunta cómo ha estado. Y para cuando toca su rostro, Bo-gyeom está llorando y está en un limbo donde conversa con ella y le pide entrar un momento en su corazón. Cuando la vida pasada de Hena dijo que diría la ubicación de su ama, al verse rodeada, se arrepintió y no habló. Solo dijo que le perdonen la vida porque estaba embarazada y dijo que ella misma llevaría a su ama a la aldea. Hena fue a la montaña para decirle a su ama que huya. Los guardias la siguieron. Buscaron en toda la casa pero no la hallaron. Su ama estaba escondida y gracias al perrito, Hena la encontró y llegó con el guardia. Pero en ese momento, Soo-won apareció para defenderlas y así Hena pudo escapar con su ama. Pero cuando llegaron al barranco ya estaban rodeados. Aún así,
Suwon luchó contra todos, pero llegaban más y más guardias, con arco y flecha que los apuntaban. Dispararon, y él esquivó varias. Una le dio, pero protegió con su espada a la ama, y eso fue lo que malinterpretó Bo-gyeom. Ya tomó la espada de Suwon y ella misma se hirió, y dijo que ella debía morir para poder salvarlos. En ese momento, su ama cayó y el perrito, su hijo, se fue con ella. Hena llevó herido a Suwon hasta el árbol de los rituales, pero ya era muy tarde, y él le preguntó si en algún momento fue dulce con ella. Ella asiente, y él le pide que por favor le cuente a su hijo que fue un hombre dulce, y después de eso murió. Cuando estuvo con ella, tiempo antes, en ese mismo árbol, él rogó al espíritu del árbol volver a encontrarse con Hena. Y ahora, Bo-gyeom ha entendido todo, y le dice que entonces fue decisión de ella terminar con su vida y abandonarlo. Ella le responde que quería salvar a ese bebé. Bo-gyeom le reclama por no considerarlo en esa decisión, y ella le dice que ella terminaría haciéndole daño a él y que nunca debió tener sentimientos hacia él. Y cuando él se va, ella le pide que le deje verlo una vez más. Bo-gyeom no deja de llorar mientras ella le dice que todo eso les trajo lágrimas y dolor, pero también les dio risas y bonitos momentos y que por favor regrese a su lugar, y le da un abrazo de consuelo. Y cuando el perro va a atacarlos, Suwon protege a Hena y el perro desaparece, y ella comienza a recordar todos sus momentos juntos. Cuando se convirtió en perrito, cuando intentó acercarse a él y que así terminó enamorándose de él, cuando ya comenzaron a salir juntos y cuando se separaron. Suwon luce aliviado y se sorprende cuando ella le dice que nunca había corrido tan rápido, excepto cuando lo besó. Se abrazan y él, aliviado, le dice que la extrañó. Ha pasado un año y están anunciando un festival de talentos en el colegio, y los chicos ya deben ir pensando a qué universidad ir. Y también ya hay nuevo director. Y la profesora de inglés ya tiene novio, que es alguien tan dulce como un cachorrito. Mientras tanto, Suwon y Hena andan coqueteándose a escondidas, pero son realmente evidentes. Aunque ella anda más preocupada en cómo celebrará el cumpleaños de Suwon, que es en 10 días. Y tiene que ser algo comparable a lo que le hizo él en su día, con fuegos artificiales y eso. Pero ese día también coincide con el festival del colegio. Le pide ayuda a su hermana y piensan posibilidades, pero ninguna es buena. Al día siguiente, Utek se presenta formalmente ante los padres de Yuna y les lleva regalos para que lo acepten, de manera formal. Y los padres le cuentan a Yuna que su tío está saliendo hace una semana con una chica y que resulta ser la profesora de inglés. Dong-chul todavía tiene la última maldición que le pusieron. No puede hablar, solo ladrar. Y eso termina espantando a la profesora. Días después, Suwon acompaña a Hena a hacer voluntariado en un albergue de perros y se anima a pasear a uno de ellos, incluso a acariciarlo. Y Hena le comenta que parece ya estar venciendo su miedo a los perros. Y él le dice que tener a alguien con quien conversar sus miedos se siente como un regalo, y le agradece por ser ese regalo. Y recordando la historia de ambos, esa noche, Hena comienza a escribir un guión que le pidieron sus alumnas para participar en el festival, y que resulta en una obra teatral llamada Un hombre y una mujer que se convirtieron en un regalo para ellos. A la mañana siguiente, llega una productora de un reality show de solteros y le pregunta justo a Hena si conoce a Suwon, porque intentó contactarlo pero que nunca le respondió. A lo que Hena le dice que se fue a otro país, pero ella termina entrando cuando lo ve. Suwon se niega a participar porque tiene novia. Y Hena intenta disimular que no le afectan los comentarios de los profesores diciéndole que debe participar y quizás consiga a alguien millonaria.
Y cuando ella se va, él va tras ella para decirle que por qué no le dice nada como que no puedes participar en ese programa o que este hombre es mío. Y eso la sorprende. Y él la lleva de nuevo a la oficina y al verlos de la mano, los profesores comentan que finalmente dirán que salen juntos y que se divirtieron mucho molestándolos hace un rato. Ellos dos se sorprenden de que todos ya lo sepan. Por otro lado, Yul sigue teniendo atenciones con Jia e intenta acercarse a ella. Y días después, Suwon termina yendo al refugio para llevar a Duk-gu, el perrito que paseó, a casa de su adoptante, pero el señor luce decepcionado porque luce diferente a las fotos y que además avisa que no lo llevará al veterinario por la diarrea que tiene. Suwon no le entrega al perrito y lo lleva por su cuenta al veterinario y le cuenta todo lo que pasó a Hena. En la escuela, Hena está practicando con los estudiantes la obra que escribió. Y llega el día del cumpleaños de Suwon, y Yul lo sorprende con el desayuno comprado, pero calentado por él mismo. Y esa noche es la noche del festival que tiene una temática de terror. Mientras tanto, Hena le hace creer a Suwon que no harán nada después del festival y que él cree que quizás ella ha olvidado que es su cumpleaños. Y ahí aparece Jia, y al verlo triste le pide que no sufra. Y quien llega esa noche al festival para recoger los juegos de mesa del director, que tenía Jia, es justamente él. Era una trampa que ella le puso. Hena está conversando con Suwon y ella recibe un mensaje de su tío, que ya llegó y ella le cuenta a Suwon que ha terminado con la chica que estaba viendo y le dijo que vaya al festival para que se distraiga. Está un rato con él, pero los tiene que dejar y Suwon se queda con el tío. Mientras que Jia está intentando que el director le diga dónde está Bokyeom, pero no le dice y se termina escapando. Y en eso se cruza con el tío que lo persigue para que le devuelva la voz. Y Suwon va detrás de ellos también y logra atrapar al director. Por otro lado, la obra teatral de Hena ya ha comenzado, pero Suwon no aparece todavía. La obra trata sobre la historia de Hena y Suwon, pero él está en otro lado intentando que el director le regrese la voz al tío, pero es tiempo perdido, y Suwon nunca llegó a ver ni un pedacito de la obra teatral. Esa noche, Suwon lleva al tío a su casa y recibe un mensaje de Hena con la grabación de toda la obra, y se pone a ver el video hasta que ve a Hena llegar, y él le pregunta si está molesta, y que lo siente. Ella solo le dice que está bien, pero él le dice que se siente especialmente mal ese día y le agradece por el regalo que le dio, la obra teatral, y que su parte favorita fue esa. Y se dan un beso. Los días pasaron y Yuna está preparando su boda con Woo-taek. El tío finalmente puede hablar y buscó a la profesora de inglés para explicarle todo, y ellos terminan reconciliándose. Y Jia finalmente encontró a Bokyeom para contarle que le está yendo bien y que seguirá avanzando y que espera que él haga lo mismo. Y juntos encienden lámparas que sueltan al aire. Y ahora la parejita Sohee ha adoptado a Duk-gu, el perrito, y pasan momentos bonitos juntos.